Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, amados oyentes, en esta hora. Bendigo a cada uno por nombre de todos los que dedicarán un momento de su tiempo para poder escuchar esta enseñanza. El único propósito que tengo es que sea de gran bendición para sus vidas. Reciban un saludo de su hermano en Cristo, Mario Milián. En esta noche vamos a tomar como base en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas aquel llamado de aquellos primeros discípulos de Jesús. Y en ese mismo momento, en esa misma hora, hubo un gran milagro. El apóstol Pedro y sus compañeros experimentaron aquel momento glorioso en sus vidas. Esa experiencia debe de abrazarnos a nosotros también. Yo voy a leer únicamente los versículos 3 y 4. Y cuando usted tenga esa disposición de tiempo, lea del versículo 1 en adelante de este capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor en el texto que voy a leer, capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículo 3 y 4. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Quedémonos allí. Hablemos con Dios por un momento y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos la verdad de tu palabra, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y haz, Señor, que podamos nosotros vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. En tu nombre, Jesús, y para la gloria tuya. Muy bien. Quiero hacer esta reflexión con grande gozo y grande alegría, sabiendo, amados hermanos y hermanas, todos los que me escuchan, independientemente de cuál sea el credo o su confesión que usted haga, déjeme decirle, la alegría que tengo es poder llegar a su corazón. Le decía con la ayuda del Señor que espero que usted haya puesto cuidado en la reflexión anterior. En la reflexión anterior nosotros pusimos, repito, como personaje humano principal al apóstol Pedro. Muy bien. También le recordaba que la obediencia es esa virtud maravillosa que, no tengo duda en decirlo, es muy difícil encontrarnos nosotros con esa disposición de ser obedientes, pero ese es el llamado. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que especialmente Jesús pide a cada uno de nosotros, que seamos obedientes. Muy bien, podría surgir esta pregunta, pero ¿cómo podemos definir la palabra obediencia? Obediencia es la acción de reverenciar, de someternos al mandato de alguien que nosotros hemos recibido una orden que cumplir. Esa acción de reverenciar, de obedecer, creo que es lo que a nosotros nos corona de mucho favor delante de Jesús. Muy bien, vamos entonces desarrollando experiencias gloriosas. Este es el tema. Todos anhelamos vivir experiencias gloriosas. Estaré insistiendo en esta palabra, en esta frase obediencia. Es una virtud, mis hermanos.
la obediencia, el modelo y ejemplo de obediencia es Jesús. Yo lo repito muchísimo porque no tengo a quien más recomendarle a usted que siga de modelo y ejemplo, sino a Jesús. Por supuesto que cada uno de nosotros tenemos oportunidades en la vida, oportunidades de dar a conocer la obediencia que hacemos al mandato divino de Jesús. En esta ocasión hemos leído el párrafo de Lucas capítulo 5 versículo 3 y 4, pero usted sabe que ese texto se refiere al llamado de aquellos primeros apóstoles. Déjeme decirle que aquellos hombres se dedicaban a la pesca, eran, no cabe duda, unos expertos en pesca, y es posible que en esta ocasión me estén escuchando hermanos, hermanas o personas que son pescadores también. Y cada uno de nosotros sabemos en la poca experiencia o en lo que nos han compartido los hombres de pesca que para pescar se necesita conocer los horarios. El texto dice que aquellos hombres, podríamos mencionar Pedro, Jacobo y Juan, ellos estaban lavando sus redes, ya habían descendido de las barcas, habían pescado, habían trabajado y estaban lavando sus redes. Únicamente habían vivido una experiencia de haber trabajado en vano. No habían podido encontrar ese fruto de su trabajo, o sea, pescar esa mercadería que necesitaban ellos comerciar para poder llevar el sustento a la familia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa virtud de obediencia, que la veremos un momentito adelante, es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Con qué? Con todo el corazón, con toda entrega, debemos nosotros de buscar ser obedientes. Ya lo dije, no es nada fácil. Muy bien. Después entonces, en el texto que leímos, Jesucristo elige una barca. El texto dice que la gente se agolpaba, esa multitud se agolpaba porque quería escuchar a Jesús. Entonces Jesús sube a una barca, a la de Simón, le pide a Simón que la aparte un poco de la orilla, comparte su enseñanza con aquella multitud, después de haber compartido, después de haberse dejado escuchar por aquellos pescadores. No cabe duda que ellos estaban atentos a toda esa grande enseñanza. La Biblia no dice que enseñaba Jesús, pero no tenemos nosotros ni la menor duda que Jesús en todas sus enseñanzas, lo que él compartía con las multitudes era el reino de Dios, el propósito de su venida al mundo, el deseo de Dios de que cada uno de nosotros alcancemos salvación. En esta hora, entonces cada uno de nosotros pongámonos en ese lugar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escuchó atentamente. Me atrevo a decir que el apóstol Pedro quedó muy admirado, maravillado de la enseñanza que Jesús compartió con la multitud. A tal magnitud que el apóstol Pedro quedó convencido, aquel hombre, porque todavía no era un apóstol, aquel hombre llamado Simón, aquel hombre quedó convencido de que quien estaba dando esa enseñanza era digno de ponerle atención y de obedecerle. ¿Por qué le digo esto? Porque si pusimos cuidado en el texto, en los versículos que leímos, dice la palabra del Señor ya en el versículo 4, que cuando Jesús terminó de enseñar, le habló a Pedro, cuando él terminó de dar su enseñanza, y le dice boga, o sea, rema.
vayamos quizás un poquito hacia adentro del lago o del mar, como diga su Biblia. Vamos, boga mar adentro. Muy bien. Y esto es lo que usted y yo debemos de poner cuidado. Que Jesús le está dando una orden al apóstol Pedro. Esa acción de reverenciar al maestro que recién conocía a Pedro, lo lleva a tener una experiencia gloriosa tan grande que usted y yo podemos decir, deseo tener experiencias gloriosas como esa. Boga mar adentro, le dice Jesús, y echad vuestras redes para pescar. Escuche, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No fue nada fácil, déjeme decirle, si no fuera por la guianza, porque el Espíritu de Dios se había apoderado de aquellos hombres pescadores. No hubiera sido posible que ellos fueran obedientes a esa orden que aquel personaje les estaba dando. Sin embargo, la palabra del Señor dice ya en el versículo 5 que el apóstol Pedro le da a conocer a Jesús que su experiencia, escucha, la experiencia de Pedro, él ya había agotado esa experiencia. Respondiendo Simón, dice el versículo 5, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Escuche, confiesa aquel hombre, Simón Pedro, confiesa a quien por primera vez está escuchando dar una enseñanza que viene de parte del Padre Celestial, a alguien que ha descendido del cielo, en este caso a Jesús. Pedro le dice, permítame decir estas palabras, que esto no está en la Biblia, es muy propia. Pedro, en otras palabras, le está diciendo, Maestro, nos hemos sacrificado, hemos aprovechado las mejores horas para pescar, hemos trabajado duramente, pero no hemos pescado nada. No hemos trabajado en vano, seguramente dice el apóstol Pedro. Escuche, para tener nosotros las experiencias gloriosas es necesario que usted y yo tengamos el gran propósito y busquemos arduamente la virtud de la obediencia. ¡Qué difícil! Hay dos palabras que se parecen y una es paciencia y la otra es obediencia, de la cual en esta noche estamos hablando. Es bien difícil ser obediente, es bien difícil ser paciente, pero déjeme decirle, si usted y yo queremos tener experiencias gloriosas, debemos entonces de poner en práctica esta acción de reverenciar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y que todo lo podamos hacer en el nombre de Jesús. Experiencias gloriosas. Después de que Pedro le ha dicho entonces a Jesús el trabajo que habían desarrollado y especialmente en las horas de pesca. No olvidemos que ellos eran pescadores de profesión, pero sale de los labios de Pedro sale una palabra que usted y yo la debemos de abrazar y, por qué no decirlo, apropiarnos de ella. Usted y yo no somos pescadores, pero el Señor nos habla, nos da una orden. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Obediencia a esa orden, a ese mandato.
tomar en cuenta que para tener esas experiencias gloriosas debemos de ser obedientes. Cuando somos obedientes, Dios mismo se encarga de hacer que cada uno de nosotros seamos superados en lo que a Él le pedimos, que queremos ser superados. Muy bien, escucha entonces, el apóstol Pedro, o aquel hombre llamado Simón, que Jesús le nombra después, Pedro, él dice esta palabra maravillosa. Después de haberle explicado, hemos agotado nuestra experiencia, pero el final del versículo 5 dice, mas en tu palabra, en otras versiones dice, en tu nombre echaré la red. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle que siento un toque en mi corazón y espero que usted también lo sienta. Porque para decirle a Jesús, mas en tu palabra o en tu nombre, obedeceré lo que me estás mandando, eso únicamente lo podemos alcanzar por la guianza del Espíritu de Dios. Mas, dice el apóstol Pedro, en tu palabra echaré las redes. Todo lo que se hace en el nombre o en la palabra de Jesús nos lleva a ese nivel maravilloso de tener experiencias gloriosas. Si usted y yo continuamos leyendo el texto, dice la palabra del Señor que cuando echaron las redes, y póngale cuidado, fuera de horario de pesca, según la experiencia humana, cuando lanzaron las redes al mar, entonces ellos hicieron una pesca jamás vista en aquel trabajo de pescadores durante los años que ellos habían trabajado. La Biblia dice que pescaron tantos peces que hubo necesidad de llamar a los de la otra barca y llenaron ambas barcas y aquellas barcas casi se hundían. Para la gloria de Dios, déjeme decirle, quiero decirle con todo el corazón, con toda el alma, busquemos ser obedientes a la palabra de Dios. Estas reflexiones que estoy llevando y que usted le agradezco, le bendigo por tomarse la tarea de escucharla, porque son reflexiones tan sencillas. Yo no soy una persona preparada para dar reflexiones o estudio de la palabra del Señor como usted se lo merece. Pero si usted y yo le ponemos cuidado, vamos a quedarnos con la esencia de la palabra de Dios. Fue tan grande la experiencia que aquellos que obedecieron a la palabra de Jesús nunca más podrían olvidar lo que conocieron, lo que experimentaron tan solo por decirle a alguien que en ese momento había tomado el corazón de ellos, se había apropiado del corazón de ellos a través del mensaje, a través de darles una orden, qué es lo que tenían que hacer. Que aquellos hombres lo dejaron todo, dice la palabra, y ya no más volvieron a ser pescadores de peces, sino pasaron al nivel maravilloso que usted y yo queremos llegar. Espero que usted, mi amado y mi amada, usted que es creyente, usted que no es creyente, que esta hora, que este momento sea para usted el indicado para que juntos podamos analizar y pensar. Necesitamos obedecer a Jesús. Necesitamos
tener estas experiencias gloriosas para bien personal, para bien de nuestra familia, de nuestros hijos. Déjeme decirle, cuando somos obedientes, tenemos esa búsqueda de esa virtud maravillosa de la obediencia, no somos bendecidos solamente nosotros. Llevamos obediencia, esa obediencia nos lleva a tener grandes bendiciones en familia, en la iglesia, en la sociedad. Y déjeme decirle, eso es lo que buscamos en este tiempo que estamos viviendo, que por alguna razón usted y yo estamos recogidos en casa. Nos mantenemos junto a nuestra familia, nos ordenan un horario para estar en casa. Qué maravilloso será que lo aprovechemos para buscar las experiencias gloriosas que Dios quiere darnos a usted y a mí. Nunca olvidemos, todos los obedientes a Dios han vivido experiencias gloriosas. Llámese a Abraham. Recordemos esas experiencias gloriosas que Abraham vivió. Con mucha dificultad, claro que sí. A Moisés, se imagina a Moisés, un hombre que Dios lo llamó, que no quería ser obediente, pero después se llenó de grandes bendiciones viendo, disfrutando aquellas experiencias gloriosas. Le invito a que leamos la vida de José, un hombre que fue vendido por sus hermanos, pero cuando lo vendieron fue porque Dios lo llamaba a tener experiencias gloriosas. Daniel, imagínese esa experiencia de Daniel, haber descendido a un lugar donde estaban aquellas fieras salvajes, conocido como el Foso de los Leones. Podría decirle en este momento una cárcel donde podían echar los peores criminales, porque de esa cárcel nadie volvía. El Foso de los Leones, porque eran devorados por aquellas fieras. Pero todos los que yo he mencionado, incluyendo los apóstoles de Jesús, ellos experimentaron momentos gloriosos gracias a la obediencia a la palabra de Jesús. Le invito, le suplico, si usted ha vivido esas experiencias gloriosas, esforcémonos, amados y amadas, esforcémonos porque cada día se vayan aumentando en nuestra vida esas experiencias gloriosas y las disfrutemos, porque Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Le decía en la reflexión anterior, necesitamos ser atrevidos, tener un atrevimiento grande, porque Jesús solo está esperando que usted y yo le digamos como le dijo Pedro: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ahora usted y yo ya no le digamos al Señor si eres tú, no, digámosle: Jesús, he creído que tú eres poderoso y manda, Señor, que yo sea lleno de tu Santo Espíritu para poder predicar este evangelio glorioso y que muchas personas tengan estas experiencias gloriosas y podamos ser familias prósperas en todo el sentido de la palabra. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, le suplico pueda hacerlo en este momento y digámosle: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por darme el privilegio de poder escuchar esas experiencias gloriosas que le diste a conocer a aquellos hombres que obedecieron a tu palabra. Te entrego mi vida, Jesús, y te suplico que me des, oh Dios, la gracia de tu Santo Espíritu para poder agregarme a este grupo de creyentes que adoran y alaban tu nombre
y que confían en las experiencias gloriosas gracias a tu santa y bendita palabra. Que Dios les bendiga. Pronto estaré continuando con la tercera parte de esta reflexión, experiencias gloriosas.